Presenta este programa SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y el mundo. Clínica Oftalmovisión, centro quirúrgico de alta especialización, referentes en todas las áreas de la oftalmología. Muy buen sábado para todos, muy bienvenidos a Saber Vivir Mejor. Hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a abordar, por ejemplo, la salud desde una perspectiva diferente, la de una terapia complementaria como es la equinoterapia, la terapia con caballos. ¿Para quiénes? ¿Cuáles son sus beneficios? Bueno, vamos a estar profundizando al respecto. Y tenemos como invitada una activista por los derechos de las personas mayores, que nos va a hacer reflexionar sobre la importancia de vivir la vida y sus distintas etapas más allá de la edad biológica. Estos son los avances del programa de hoy. Hoy, en Saber Vivir Mejor, la doctora Rey explica el riesgo de cáncer por exposición a lámparas de manicura. Conversamos de terapias asistidas con caballos y nos visita Águeda Restaíno para hablar de la salud y los derechos de las personas mayores. Y es un placer, como siempre, saludar a nuestra queridísima doctora Alejandra Rey. ¿Cómo le va, doctora? Muy bien, Soledad. Me gusta el tema que trae hoy. Me lo planteaste, tú me mandaste a estudiar. Porque es que muchas personas, muchas mujeres tenemos esta duda, ¿no? Esto de las uñas en gel, que resulta tan práctico, tan cómodo, ¿es saludable? Hay que vigilar un poco la frecuencia con la que uno se aplica estos esmaltes en gel y demás. Bueno, y hay estudios también. ¿Hay algún estudio hecho al respecto? Hay estudios, así que vamos a hablar un poco. La pregunta es si causan cáncer o no causan cáncer. Esa es como la primera gran pregunta. Después vamos a ver las otras que podamos contestar. Se sabe que para mantener el esmaltado se utiliza una luz ultravioleta y esa luz ultravioleta es sabido que es un posible acción cancerígena. Por eso las camas solares, la luz ultravioleta, esa relación ya está demostrada. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las uñas? Hubo una publicación en el Congreso Argentino de Dermatología donde presentaron un caso clínico en el cual una paciente sin ningún otro factor de riesgo presentaba una lesión en la uña, un año consultando hasta que le hicieron una biopsia y era un cáncer de piel. Cuando van a interrogar a la paciente por qué podía tener un cáncer de piel, una chica que no se exponía al sol, no tenía otros factores de riesgo, lo único que encontraron fue la exposición a la luz ultravioleta de las manos que la realizaba cada 15 días. Claro, hacía 2 años, cada 15 días que importante. lo estaban haciendo. Eso que en medicina no se puede trazar una relación directa, decir a partir de ahí que hacerse las uñas generan cáncer. Investigadores en California, en Los Ángeles, realizaron estudios en células. Pusieron la luz ultravioleta de las máquinas de los esmaltados a células y vieron qué pasaba en esas células. Y en esas células sí se encontraron cambios a nivel de la duplicación, a nivel del material genético, que podrían orientar a que sí, esa luz ultravioleta del esmaltado en cultivos celulares producía esas alteraciones. Pero de ahí llevarlo a que en la realidad produce, no es tan directo esa relación. Todavía no, o sea, además faltan estudios en todo caso por realizarse, es un fenómeno nuevo también. Es un fenómeno nuevo y en el mundo lo que estuvimos revisando hay casos aislados publicados que no llegan a la decena en toda la publicación. Bien, pero por lo pronto es interesante ver si algunas recomendaciones que ya se empiezan a escuchar desde distintas partes del mundo, porque esto es una práctica que se hace en todas partes del mundo. Por ejemplo, el uso del protector solar en manos antes de la aplicación. Antes de la aplicación o utilizar guantes que dejen, que sean con protección ultravioleta, que dejen libre las manos. Y lo que decían también es que lo que más se ve no es cáncer. Hay que cuidarse, hay que utilizar estas protecciones, no espaciarse, como tú decías, el tiempo de hacerse las uñas. Pero lo que más se vio en una encuesta que se le hizo a usuarias es, por un lado, debilitamiento a nivel de la uña. Y eso genera infecciones, genera dermatitis, genera más
problemas, micosis, más problemas por el debilitamiento que produce la uña que por el propio, o utilizarlo como agente cancerígeno. O sea, que para concluir, hay que pensar que estas maquinitas son como si fueran las camas solares. Las camas solares, una mini cama solar. Si no, nosotros lo usamos con mucha frecuencia y a lo cual asociamos otros factores de riesgo. Tomar mucho sol, no cuidarse, tener antecedentes familiares de cáncer de piel. A todo eso vamos juntando puntitos, como yo digo. Y después, entonces, frente a este conocimiento, lo importante es conocer que esta realidad puede desencadenar. Entonces, frente a eso, si uno decide, porque yo siempre digo, todos sabemos que fumar genera cáncer de pulmón, pero no por eso la gente deja de fumar. Entonces, si uno va a decidir seguirse haciéndose las uñas, que está en su libertad, bueno, saber que hay formas de prevenir, que hay que utilizar los protectores, que hay que utilizar los guantes. La frecuencia, bajar la cada frecuencia. 15 días quizás es demasiado, ver si mejor reservar ese tipo de esmaltado en gel permanente para ocasiones especiales. Exactamente. Y no como uso permanente. Y después, sabes que en Estados Unidos también diferenciaban mucho lo que es el uso de ese tipo de práctica en centros estéticos que tienen como una preparación a los que se venden, por ejemplo, para uso domiciliario. Yo no sé si en Uruguay tenemos esa posibilidad, pero... Porque ninguno de estos aparatos está regulado. Entonces no sabemos exactamente cómo funcionan. Entonces, cuanto más en un lugar más serio uno lo pueda realizar, es mejor. Mayores con mayores garantías. Está claro. Bueno, importante que o por lo menos despertemos la conciencia sobre su práctica y sobre todo su frecuencia. Y los cuidados que hay que tener. Claro que sí. Clarísimo, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros continuamos aquí en Saber Vivir Mejor y les pregunto, ¿han notado pérdida de visión? ¿Están esperando para operarse esa catarata que les impide ver con normalidad? ¿O simplemente quieren tener un diagnóstico preciso? No esperen más. En Oftalmovisión pueden agendar su consulta en 24 horas. Allí vas a encontrar un staff de 11 oftalmólogos especialistas con modernos consultorios, el mejor bloque quirúrgico y toda la tecnología en estudios paraclínicos. Así que agenda tu consulta, que aún te queda mucho por mirar. A continuación los invito a ver la siguiente nota sobre alergias en primavera y el tema de la salud de nuestros ojos. Adelante. Llegó la primavera y con ello, qué lindo el calor, el sol y las flores, pero también vienen los plátanos y sus pelusas. Así que a las personas que son alérgicas o hiperreactivas, acá les dejamos 4 consejos para que la lleven lo mejor posible. Primero, cubrirse. Hay que cubrirse tanto la boca como la nariz y los ojos, así que tapabocas y lentes de sol. ¿Por qué? Porque si la pelusa nos llega tanto al ojo como a la nariz o a la boca, nos va a desencadenar esta alergia. Segundo, lo mismo, cerrar las ventanillas de los autos, sobre todo en las zonas que sabemos que hay muchos plátanos, como es el centro, ¿tá? Para lograr evitar que comience el problema. Tercer punto, si ya vemos que empezó a picar y empezó el problema en los ojos, tratar de no rascarse, evitar el rascado. ¿Por qué? Porque las células de la alergia, los famosos mastocitos, cuando los rascamos se degranulan y van a generar un círculo vicioso que más me pica, más me rasco, más me va a picar. Así que acuérdense, no rascarse. Y por último, si los síntomas ya son insostenibles y realmente me pica y estoy muy incómoda, bueno, entonces consulte, no automedicarse, porque va a ser el oftalmólogo que sabe lo que está haciendo que le va a indicar si hay que usar algún colirio y cuál. Así que ojalá que estos consejos les sirvan para ir llevando lo mejor posible esta primavera, que es una estación del año tan bonita. Muy bien, y queremos decirles que pueden venir a Audical a vivir la experiencia de recuperar la audición. Probá sin costo nuestros audífonos y redescubrí la magia de tus sonidos cotidianos de la mano de la empresa líder en el sector. En Audical, una marca Amplifon, trabajamos todos los días para empoderar a las personas y ayudarlas a que vuelvan a oír como se merecen. Así que agenda tu cita gratis al 18899. Audical, una marca Amplifon. El futuro suena como nunca. Para vivir tu audición como nunca antes, conoce todos los detalles llamando al 18899 y agenda tu consulta gratis. Audical, una marca Amplifon. El futuro suena como nunca.
Y quiero decirles que SECOM es la empresa líder, brinda un servicio humano y profesional a través de sus acompañantes egresados de la Escuela de Capacitación. Cuenta con certificado de calidad en todos sus procesos según la norma ISO 9001-2015. Y ahora además cumple con los estándares internacionales en seguridad de la información, contando con la certificación 27001-2022, garantizando de este modo la protección de información de afiliados, colaboradores, proveedores y otras partes interesadas. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Nosotras ahora vamos al living con la doctora Rey, una entrevista muy interesante sobre una terapia complementaria, la equinoterapia. ¿Nos acompañan? Por aquí ya estamos con nuestra invitada para hablar, bueno, de algo apasionante, que es hacer terapia con caballos, doctora. ¿Usted alguna vez probó esa alternativa? No, nada. Por eso, tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que aprender al respecto. Claudia Tanus, muy bienvenida. Encantada. Claudia es fundadora del Centro de Desarrollo del Ser Iyuctala, que queda allí en la zona del Pinar, en Canelones, un hermoso lugar. Y allí practican entonces esto que es apasionante, que ya sabemos desde hace muchos años sus beneficios, que es la equinoterapia, pero qué mejor que conocerlo de primera mano con tu testimonio. Claudia, bueno, bienvenida. Muchas gracias. Primero, agradecida de verdad por hacer esa posibilidad de contarles algo que es poder contar una perspectiva de equinoterapia un poco más amplia de lo que actualmente se conoce como equinoterapia. Bien, bien. La equinoterapia se tornó popular en función de la capacidad que tiene el caballo de sustituir el movimiento del caminar humano y con eso hacer todo un proceso de rehabilitación y estimulación neuronal, física, fisioterapéutica, y entonces se conoce mucho más como desde esa perspectiva de una oportunidad de rehabilitación para personas que tienen discapacidades y necesidad de estimulación motriz, fisioterapéutica, para rehabilitación de lesiones por accidentes, etc. Pero nuestra perspectiva en el Centro Iyuctala es una perspectiva que va mucho más allá de eso. Si bien nosotros también tenemos atención dentro de ese espectro de rehabilitación para personas que tienen diagnósticos o necesidades especiales y discapacidades, nosotros apuntamos al desarrollo del ser, como tú dijiste el nombre del centro, y el desarrollo del ser en el sentido de que la conciencia, la integración de nuestra conciencia corporal con nuestra inteligencia emocional y con nuestra inteligencia intelectual, mental, abre posibilidades de que nosotros nos hagamos más cargo de, usando la metáfora del nombre hermoso del programa, de ese espacio cultural y de información, saber vivir mejor tiene que ver con habitar nuestro cuerpo con mayor conciencia y saber cuidarlo, no solo desde la perspectiva física, sino entendiendo que nuestras emociones impactan en la salud de nuestro cuerpo y también nuestros pensamientos, nuestras formas de pensamientos, nuestro sistema de creencias, la forma como nosotros nos relacionamos con la vida, con los episodios que la vida nos propone, con nuestras relaciones con nuestros pares y con nuestra relación con la naturaleza, forman cada vez más conocida, cada vez de una forma más conocida, el impacto más importante para realmente poder estructurar una salud integral. Por eso no es una terapia alternativa, porque no se trata de dejar a un lado las terapias de la medicina tradicional académica, sino que es un complemento que apoya todos los tipos de terapias médicas, desde la medicina que trata de la parte biológica, física, a la medicina que trata de la parte de la psiquis, la psicología, la psiquiatría, y aporta a la ayuda de que a través de experiencias y vivencias de ese acercamiento con ese ser que es el caballo, que proporciona tantas instancias que exigen de nosotros esa integración, porque para poder estar con un caballo necesitamos estar presentes con nuestro cuerpo, con nuestras emociones equilibradas, con nuestra mente enfocada, y la integración de esas tres niveles y dimensiones de inteligencia proporciona lo que se llama hoy, y que es conocido inclusive por la medicina tradicional académica, la coherencia cardíaca, un estado de coherencia cardíaca. Un paréntesis, Claudia, los caballos tienen una
una sensibilidad para darse cuenta. Ellos reaccionan, ¿verdad?, ante nuestras emociones. Por ejemplo, si subimos con miedo a un caballo, siempre te dicen, ese caballo va a experimentar tu miedo. Sí. Lo mismo si es con seguridad. Es decir, hay una conexión con el animal que es única, pero con el caballo en particular. Sí. ¿Por qué se da ese fenómeno? Exacto. ¿Por qué Entonces, caballo y no otro o animal? Claro, todos los animales tienen como esa capacidad de percibir desde la perspectiva de sus 5 sentidos y también de su capacidad de extrasensorial, de sentidos más sutiles, que son su capacidad de sentir el movimiento de energía, nuestros movimientos emocionales. El caballo en particular, porque el caballo en la naturaleza es un animal que su evolución se dio de una forma tener que construir inteligencias en base a que es un animal depredado en la naturaleza. Está en el último eslabón del circuito del ciclo de alimentación de los animales depredadores, y como el caballo es herbívoro, está ahí como depredado al final de la cadena alimenticia. Entonces, para poder sobrevivir como especie, y es una especie que se sabe que sobrevivió inclusive eras glaciares y un montón de otros temas de desafíos de sobrevivencia en la propia evolución del planeta, tuvo que desarrollar una capacidad de mucha sensibilidad a la presencia de posibles depredadores. Después hay un otro factor, que es que el caballo, como mamífero, tiene una reproducción muy lenta. Una yegua tiene 12 meses de tiempo de gestación y pare un solo potrillo por año. Entonces, perder un animal de esa manada es una pérdida muy grande en comparación con otros mamíferos, que por ejemplo un perro puede tener una panzada de hasta 8 cachorros y las perras tienen celos a cada 6 meses. Las yeguas tienen celos todos los meses, son lunares como nosotras las mujeres, pero solo pueden parir un potro por año porque su gestación es larga, de 12 meses. Entonces la pérdida de un animal de la manada es una pérdida muy grande para la preservación de la especie. Por eso ellos tuvieron que desarrollar capacidades perceptivas y un sistema neurológico tan complejo. Ellos son capaces, por ejemplo, de mover sus orejas. Claro. Nosotros no. Se comunican. Se comunican a través de esos movimientos. Son capaces de percibir una mosca posada en una parte de su piel y vibrar solo esa parte de la piel para espantar la mosca. Nosotros no podemos, no tenemos esa Claudia, neurodesarrollo. en ese vínculo humano y caballo, ¿qué se produce que permite esa conexión? Pero que el caballo te permite la conexión contigo misma, que ahí está lo increíble, ¿no? El caballo devuelve lo que está percibiendo, no solo a nivel de cómo es nuestra comunicación corporal y verbal, dentro de lo que puede ser ruidos o cosas por el estilo, sino que percibe la energía que nosotros emanamos con el campo electromagnético emanado por nuestro corazón, por nuestra coherencia o incoherencia cardíaca. Y a la medida que percibe esa frecuencia vibratoria, si es una frecuencia baja como la frecuencia del miedo, demuestra que existe peligro. O sea, tiene comportamientos de caballo que demuestran que está percibiendo algún tipo de peligro inminente, porque percibe el miedo del humano. Como tú bien lo dijiste, todo el mundo sabe eso, porque claro, Uruguay es un país que se hizo a caballo y todo el mundo tiene de alguna manera algún acercamiento con el caballo, pero lo saben desde una perspectiva intuitiva porque escucharon eso de generaciones. No saben que es porque el caballo percibe la frecuencia vibratoria del medio que emanamos desde nuestro corazón. Por último, Claudia, ¿a quién recomendás este tipo de terapias? ¿Quién debería acercarse a por lo menos a todos? No importa la edad, no importa el problema, no importa la situación. Yo quiero destacar esto de que tú decías terapias complementarias, ¿no? Que forman parte de eso, no alejan de la medicina, no alejan de los tratamientos, pero buscan que capaz que esos tratamientos esos sean mejor tolerados o mejor recibidos. En realidad nosotros ni siquiera abordamos tanto desde la perspectiva de ser un tratamiento terapéutico, que tiene resultados terapéuticos, sí, sabemos, pero lo abordamos desde la perspectiva de que una persona más consciente, más centrada, con más inteligencia emocional, con más capacidad de foco y presencia, no generando tantos niveles de estrés, porque está más presente y más consciente de cómo se relaciona consigo misma y con los demás, va a tener mejores perspectivas de sanar algún tipo de enfermedad que esté siendo acompañada por la medicina tradicional o no enfermarse, que sería lo ideal. Entonces cualquier persona se puede beneficiar de ese tipo de acercamiento y todos son bienvenidos a
tomar conciencia de que realmente nosotros exploramos una parte muy pequeña de nuestra conciencia. La neurociencia ya comprobó que nosotros hoy día solo somos capaces de procesar un 5% de toda la información que recibimos. Entonces, si podemos ir expandiendo esa capacidad perceptiva y ser más conscientes de nosotros mismos y de cómo nos relacionamos con la vida, seguramente vamos a ser más saludables y vamos a saber vivir mejor. Qué lindo. Gracias, bueno, muchas Claudia gracias, Thanos. gracias, divina. Excelente Muchas cierre, gracias. además. Sí. Nosotras, doctora, le cuento que vamos a justamente a observar atentamente el próximo informe que usted ha realizado sobre suplementos de magnesio. Exactamente. Porque Yo todo- tomo magnesio. Bueno, ¿Pero qué magnesio? ¿Cómo? no, y ¿Cuándo? no solamente eso, Tantas ¿es necesario tomar preguntas. ¿Es magnesio? necesario? Ahí te lo A ver qué respondo. dice la doctora. ¿Magnesio, sí o no? En las redes sociales y en los gimnasios es cada vez más común escuchar se debe tomar magnesio. Pero, ¿realmente necesitamos hacerlo? Aquí mi opinión. El magnesio es un mineral esencial para nuestro organismo. Y cuando digo esencial, me refiero a que nuestro cuerpo lo necesita para funcionar correctamente. Participa en más de 300 procesos bioquímicos, desde la regulación de nuestros músculos y el sistema nervioso hasta el control del azúcar en la sangre y la presión arterial. Es como el director de orquesta de nuestro cuerpo. La buena noticia es que una dieta equilibrada nos proporciona todo el magnesio que necesitamos. Lo encontramos en alimentos comunes como legumbres, frutos secos, semillas, cereales integrales y todas las verduras de hoja verde. De hecho, nuestro cuerpo es tan eficiente que cuando consumimos poco magnesio, los riñones reducen su eliminación para mantener los niveles sanguíneos adecuados. Entonces, ¿es necesaria la suplementación? La respuesta es que solamente la necesitan grupos específicos. Principalmente es recomendado para personas que tengan enfermedades que afecten la absorción intestinal, como puede ser la enfermedad de Crohn o la enfermedad celíaca, o pacientes con diabetes tipo 2, personas con alcoholismo crónicos y algunos adultos mayores. Pero para el resto de la población, la suplementación rutinaria no solo es innecesaria, sino que puede ser contraproducente, ya que el exceso de magnesio puede causar problemas digestivos y alterar la absorción de otros medicamentos. Mi consejo como médico es claro. Antes de comenzar cualquier suplementación, consultar a un profesional de la salud. La clave está en una alimentación variada y equilibrada, no en los suplementos. Y ya recibimos a Ángeles Carreño del laboratorio Apitar para hablarnos en esta oportunidad del propóleo. ¿Cuáles son sus beneficios, características? Algo tan supuestamente conocido como el propóleo, pero después hay que saber si realmente tenemos la información correcta sobre su uso, ¿verdad? Y sus características. ¿Cómo estás, Ángeles? Bienvenida. Bien, muy bien, muchas gracias. Adelante. ¿Qué es el propóleo? Arranquemos por el principio como nos gusta a nosotros. Bien, ahí está. El propóleo es una gomorresina que las abejas lo que hacen es retirarla de las plantas madereras y la llevan a su colmena tapando los intersticios y barnizan sus celdas. O sea, la utilizan como protección de la colmena. Y así nace y así hace miles de años que se utiliza. Lo que logran esto de poder recolectar de varias plantas es tener varias propiedades de esas plantas. Entonces logramos un producto donde se concentran por sus principios activos, flavonoides y polifenoles, las propiedades estas terapéuticas, que para las heridas es ideal, porque tiene una actividad antiinflamatoria, antimicrobiana, o sea, antihongos, antibacteriana, y a la vez tiene una actividad antioxidante que ayuda no solamente a las heridas, sino todo lo que tiene que ver con las enfermedades del envejecimiento. Mirá qué interesante, porque uno siempre suele asociarlo a las quemaduras. Exacto. ¿Verdad? Como el principal Porque así nació. De hecho, ganador de esas quemaduras. De hecho, partió de una cirujana plástica que trabajaba en la Uniker, en la unidad de quemados de pediatría. A ella pidió desarrollar una crema a base de propóleos porque lo vio en Japón. Mirá qué Y así nació. Y luego se fueron viendo las otras indicaciones que podía tener. Bien. Entonces tenemos
Por ejemplo, apósitos, que son gasas que están impregnadas en propóleos, siempre con ese principio activo que es estandarizado y estabilizado, que es lo que nos diferencia con el propóleo que podemos encontrar en la homeopatía. Alginato, que es, el alginato es una alga marina y lo que tiene de la propiedad del alginato es absorber exudado, por lo tanto en heridas muy exudativas es ideal. Tenemos la loción, que no solamente se utiliza en heridas, también se utiliza en otras afecciones como por ejemplo el acné. Es muy indicado para el acné porque en realidad por su propiedad antimicrobiana y antiinflamatoria, siempre acompañado de la limpieza y la hidratación. El Propol Z, que en realidad contiene zinc, además de propóleos, esto ayuda mucho a heridas exudativas. También se utiliza para otras afecciones como los hongos del pie. El ungüento, que se utiliza en quemaduras y en heridas que son crónicas, que tienen tejido desvitalizado. También se utiliza en el herpes zóster. Realmente evoluciona muy bien y rápido sin dejar cicatriz. Y como dijiste vos, en las quemaduras la crema es ideal. Esto está en casi todos los botiquines. Porque exacto, ante una quemadura, exacto, es de botiquín. Ante una quemadura. Y la ventaja que tiene es que rápidamente baja la inflamación, calma el dolor y no deja esa retracción que puede dejar una quemadura. Por eso es ideal para las quemaduras. Y por último, tenemos el Aftafin, que nació así, como fin de las aftas, que es una solución adhesiva que se coloca en la mucosa para tratar las aftas. No solamente la trata, sino que baja ese dolor que produce el afta y la aísla del medio externo para que nos permita comer. Es un producto ideal. Interesante eso. Exactamente. Y son de venta libre. De venta libre. En todas las farmacias lo vamos a encontrar. Incluso en alguna homeopatía también tienen estos productos. Más que nada los que son los caramelos y el jarabe. Pero alguno, por ejemplo, las gasas la venden y el ungüento también se vende en las homeopatías. Excelente, Ángeles. Bueno, muy interesante ver todos los usos y también las distintas formas, ¿verdad?, de poder aplicar el propóleo según también la lesión, la herida, la quemadura, como vimos recién, hasta para el acné, un producto específico. Realmente muy interesante. Gracias por habernos acompañado. Por favor. Y nosotros hacemos una breve pausa y cuando regresemos vamos a hablar de las personas mayores, del encare de la vida en esa etapa y sobre todo de la esperanza, de cómo tenemos que también entender quizás esa etapa desde otra perspectiva y no como a veces sucede en la actualidad, que uno piensa que la juventud es quizás lo mejor que nos puede pasar y por el contrario hay muchas cosas que pueden despertarse más adelante en la vida. Así que sobre eso vamos a estar abordando el siguiente bloque después de la pausa. Ya volvemos. Hacé tu pedido en Farmacia San Roque llamando al 0800-3456 y te lo llevan hasta tu casa. Farmacia San Roque, viví bien. Presenta este programa SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y el mundo. Clínica Oftalmovisión, centro quirúrgico de alta especialización, referentes en todas las áreas de la oftalmología. Continuamos en Saber Vivir Mejor con el doctor Leonardo Sante, que nos trae su columna como es habitual cada sábado. ¿Cómo le va, doctor? Súper contento de estar. Bueno, ya estamos terminando el año, doctor. Ya estamos terminando el año. Los festejos, las celebraciones, ya comenzaron, las fiestas. ¿No? Y ahí se nota un movimiento. Ya estamos en la época del año que pensar dos veces y salís a las 6 de la tarde en auto, ¿viste? Que vas a... ¿Qué tenés después? ¿Qué ¿Cómo vas a volver? ¿Cómo vas a volver? Van a haber tragos, va a haber alcohol y sobre eso me va a hablar. Vamos a hablar del alcohol. Bien, ¿qué pasa con el alcohol? Siempre cuando hablo de alcohol me gusta aclarar que estamos hablando del consumo social de alcohol. El consumo problemático de alcohol es una patología en sí mismo que requiere atención por psiquiatras, pero el alcohol es una sustancia que se consume y hay siempre cuestiones clásicas. Bueno, si el alcohol es el ejemplo clásico de caloría vacía. Vos decís, bueno, ¿qué nutriente tiene el alcohol? ¿Qué me puede ofrecer el alcohol? Y nada. Y un consejo de un médico o de cualquier persona que se dedique a nutrición es, bueno, si no te gusta, no lo consumas, no te va a ofrecer nada. ¿Qué te ofrece? Bueno, placer. Yo lo pongo en el mismo lugar para personas que lo toman desde la hedonidad, desde el gusto, una copa de vino o un trago, como el chocolate o un helado. Si también te comes 1 kilo de helado o 2 tabletas de chocolate, también pasaría a ser un problema. El problema es que el alcohol también tiene calorías.
y 7 calorías por gramo de alcohol. No tiene nutriente, pero tiene calorías. Por eso, es el ejemplo clásico de caloría vacía. 7 calorías por gramo, y si comparamos 4 de las proteínas y los carbohidratos y 9 de las grasas, está más cerca de las grasas. Y nutricionalmente no te ofrece nada, porque de hecho los beneficios del vino, las sustancias que tiene la vid, básicamente comiendo la cáscara de la uva también la logramos, o sea, no necesitaríamos tomar vino. No es una excusa entonces. Pero si uno lo toma con moderación, no tendría que ser un gran problema. De hecho, una pregunta clásica con un paciente que le pregunta, bueno, ¿fumás, tomás alcohol? Sí. Digo, si el alcohol es un problema para tu proceso de adelgazamiento, bueno, tenemos otro problema que es tu consumo de alcohol. Porque si vos tenés un consumo moderado, social de alcohol... ¿Qué es un consumo moderado? Bueno, ¿qué pregunta? ¿Los fines de semana? Los fines de semana, 2 copas, o sea, ceno, 2 copas de vino, un trago, una copa de vino. Eso es muy difícil de definir. Porque los problemas del alcohol es, bueno, un consumo problemático que genera problemas, el abuso, esas personas que consumen mucho en un por corto periodo de tiempo, bueno, lo que tiene el problema de adicción del alcohol, ¿viste? Es algo que es muy difícil definir que es moderado, pero más o menos 2 veces a la semana, un par de tragos, es lo que aceptamos por lo menos en el día a día como adecuado. Y además te quiero preguntar sobre el alcohol, que me parece interesante, es que también en general a las mujeres, después de los 40, por ejemplo, quizás ya no se metaboliza de la misma forma el alcohol. ¿Puede ser eso? Bueno, el alcohol siempre va, esos son como un poquito de mitos. ¿Qué pasa? El alcohol va a brindar calorías. Si vos además comes, esas calorías extras se van a transformar en grasa. Eso dice, el alcohol fija las grasas. Básicamente, después de los 40 años, la zona más frecuente de acumular grasa es a nivel del abdomen. Pero no es que el alcohol tenga algo particular con que vaya a crecer la grasa abdominal. Son calorías extras. Claro. Lo que hay que mirar del alcohol es, el alcohol por sí solo tiene calorías. Cuanto más graduación alcohólica tenga la bebida que tomes, más calorías va a aportar el alcohol. Pero hay que tener cuidado porque hay alcohol que además de las calorías del alcohol tiene azúcar. Y ahí sí es los tragos. Exacto, ahí sí es una combinación complicada calóricamente, porque tenés las calorías que te da el alcohol y las que te da el azúcar. Vamos a brindar ejemplos extremos. El whisky, mucho porcentaje de alcohol. Ahora se me fue el número, pero más o menos 40% de alcohol debe tener un whisky. Entonces el whisky brinda sus calorías por el alcohol. Una medida de whisky, quizás 150, 170 calorías. Pero no brinda carbohidratos, no tiene azúcar, es un destilado. Si no lo cortan con refresco, no. Si no lo cortan, es un destilado. No ofrece azúcar, ni el whisky, ni el tequila, ni el vodka, ni todos los destilados blancos. Ahora una cerveza. La graduación de alcohólica es mucho menor, pero que tiene carbohidratos de la cebada. Entonces, una latita de cerveza puede tener 100, 120 calorías, por más que tenga mucha menos concentración de alcohol. En sí son similares. Y después vienen los tragos con colores, que son los que le gustan mucho a las mujeres. En verano no sé si nombrar suelen marca. aflorar esos ¿Los copones nombramos? sí, el Aperol, la... el Campari. Está de moda, ¿no? Bueno, no sé si sigue de moda, pero... Sí, sigue de moda. Si tiene color, tiene azúcar. Es como que le derriten un caramelo. Los famosos daiquiris, todo eso. Bueno, el daiquiri es un combo de azúcar, imagínate. El azúcar de la fruta, el azúcar del azúcar que le ponen, más el alcohol, la caipiriña. Eso hacemos que cada trago puede llegar a tener más de 250 calorías. ¿Sabes qué me da? Yo digo, de pánico, la gente no sabe qué está tomando. Tú botás esos hoteles, todo incluido, que la gente empieza a tomar piña colada como de gratis. No sabe la cantidad de calorías que está ingiriendo, señora. Y cada copa yo digo, es un terrón de azúcar que se está. Bueno, por último, entonces la pregunta del millón. Cuando uno está en un plan de bajar de peso, de cuidarse, ojo con el consumo de alcohol. Porque uno dice, bueno, me cuido con las comidas y quizás eso lo olvida y el fin de semana... Un consejito. El que se cuida toma destilados cortados con refresco light. ¿Por qué el gin tonic se puso tanto de moda? Una medida 80 calorías, tónica light y más o menos... tónica sin azúcar. Hay tónica sin azúcar. Una copa de vino, 100, 120 calorías, 3, 4 gramos de carbohidratos, son la vida más noble. Si entramos en el mundo de los tragos, ahí sí vamos a sumar calorías. Perfecto. Bueno, ya sabe lo que tiene que elegir si quiere cuidar su peso y sobre todo moderación, que eso es lo más importante. Moderación. Muchísimas gracias, Sande, como siempre. Nos vemos en algún festejo, espero, pronto. En algún festejo. Bueno, nosotros continuamos aquí y quiero decirles que para saber vivir mejor también es importante saber vivir bien. Por eso yo siempre elijo Farmacia San Roque, porque encuentro todos los productos que necesito, además de la buena atención, que es su sello de calidad desde hace más de 95 años. Así que si querés, llama ya al 0800 3456, te lo llevan hasta la puerta de tu casa. Acordate, es muy
muy fácil, 0800-3456. Farmacia San Roque, viví bien. Y vamos al living para hablar de este tema tan interesante que es cómo transitar las etapas avanzadas de la vida, pero con una sonrisa, con alegría, ¿verdad? Todavía queda por delante, por supuesto que sí. ¿Cómo le va, doctora? Con proyecto. Con ilusión, la verdad que... ¿Qué importa la edad que uno tiene, verdad? Bueno, gracias por acompañarnos, Águeda Restaíno. Águeda es periodista y es activista por los derechos de las personas mayores, representante de la Red Nacional de Organizaciones de Personas Mayores, REDAM, y animadora gerontológica. Sí, así es. Es muchísimo. Muy bienvenida, Águeda. Sí, yo estoy en el tema de personas mayores desde el año 90. Primeramente estaba por los derechos de las mujeres y bueno, y al llegar a mi propia vejez empecé con ese tema. Ahí también transcurrí aprendiendo y hice el curso de animadora gerontológica. Fundamos nuestra organización en el 2001, que es la Asociación Uruguaya de Animadores y Auxiliares Gerontológicos, y como delegada de AUDAC a la red de organizaciones de personas mayores. Me encanta. Águeda, ya nos vas a contar sobre todas estas actividades, facetas tuyas, pero empecemos por el principio, ¿verdad? Para empezar nos enseñó que hay que decir, ya no se dice ni tercera edad, ni adulto mayor. La denominación correcta es personas mayores. Más de 65 años ya somos personas mayores. Personas mayores. ¿Por qué? Porque es un tema de género. Abarca, no tenemos que decir adultos y adultas, sino personas. Bien. Abarca toda la diversidad. Mirá. Y además de eso, no hay que temer a la palabra viejo. Somos viejos y viejas que transitamos la mejor edad de la vida. Bueno, tú ya pasaste los 80, ¿verdad, Águeda? Voy a cumplir 85 en febrero. Vas a cumplir 85. Y una de las cosas que más me gusta que has dicho en otras oportunidades es que la vida en definitiva se mide por lo que uno tiene ganas de hacer, no por lo que marca la cédula. ¿Qué importa si voy a cumplir 85, 86? Lo que importa son las ganas. Sí, aparte de eso, no tenemos que decir tengo un espíritu joven, no. Soy vieja y actúo con las cosas que me gustan y participo, y todos tenemos que transitar esta etapa con mucho amor y con muchas ganas de sentir que es una buena etapa. Y además prepararnos, en la edad de ustedes, prepararnos. ¿Cómo ustedes se verían con 85 años? Yo siempre digo que uno, para llegar lo mejor posible a la edad de mayores, no es en ese momento, sino es desde el ya que tenemos que ir haciendo determinadas cosas. Claro. Desde cuidar la movilidad, la actividad física, la actividad mental, todo. Mental, ¿no? Todo, ¿no? Pero además de todo eso, saber cuáles son nuestros derechos. Ajá. Y eso creo que es fundamental. Si nosotros no conocemos nuestros derechos, nos parece que estamos ahí, pero tenemos que luchar por esos derechos. El derecho a la vida, a la vivienda, al no maltrato, a la no agresividad, a la no discriminación, a la accesibilidad, al cuidado. ¿Y dónde sentís que en tu vida diaria esos derechos están más vulnerados? Y bueno, yo creo que en este momento, y después de haber pasado la pandemia, creo que los derechos más vulnerados están en los temas de la vida cotidiana. La discriminación, que no tenés un lugar donde puedas atenderte rápidamente, te tratan como viejo enfermo y no como una persona. Nosotros no somos sujetos de necesidades, somos sujetos de derecho. Entonces, la vivienda, que está carísima, la canasta familiar, la salud que se fue para atrás, el Sistema Nacional Integrado de Salud se fue para atrás, y para operarte o para una atención se demora enormemente, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Es decir, yo puedo hablar desde mí, pero hay muchísima gente con bajos recursos, con falta de atención, que uno cuando lo ve dice, acá tengo que hacer la solidaridad.
que es una de las cosas fundamentales, ¿verdad? Porque tenemos que ver cómo está el otro, cómo se siente. Yo ya pasé muchas etapas mal. Bien que dice el ir al médico. El ir al médico, nosotros decimos siempre hay que hacer cuidados, controles, pero no es fácil. No. Porque laboratorio es muy temprano, no se considera los derechos. Uno dice, bueno, que vayan a la hora que vayan porque es una necesidad que tiene de sacarse la sangre o sacárselo. Creo que está bien el decir, acá estamos presentes, queremos una voz para ser considerados con las limitaciones que pueden tener. Contemplar, ¿verdad? Exacto. Contemplar las características de esa etapa. Yo tengo vulnerado un derecho en la salud. Desde febrero tengo hora para mi geriatra el lunes. Que no te vaya a pasar nada el lunes, por favor. Es que pasa eso, desde febrero no hay derecho. Después, 6 meses esperando para una operación de la vista. Digo, cosas normales, el cardiólogo 6 meses, que no son enfermedades que tengas, son controles. Pero muy importantes. Y tú siendo médica sabés que es que cualquier edad necesita tener sus controles. Exacto, sin duda, claro que sí. Ahora, pregonamos por eso. Qué bueno que tú también te pongas en esa posición de vocera, ¿no? Porque también toda agrupación o todo grupo de personas que requieren de hacer valer sus derechos también necesitan de personas que salgan públicamente, ¿verdad?, a decirlo, a explicarlo, para que todos podamos entenderlo. Cuando vos decís que organizaron esta red, por ejemplo, o que sos animadora gerontológica, que es un término que nos llamó mucho la atención, explícanos un poquito también cuáles son esas tareas que son tus trabajos, ¿verdad?, al día de hoy. La tarea de animadora gerontológica es muy importante porque no es solamente hacer juegos para entretenerte, para la vida, sino hacer tareas recreativas que estén con los temas importantes que tenemos que saber. Un tema muy candente es el tema de la salud mental. ¿Cómo puedo dar una charla de salud mental con los médicos o con las personas encargadas? ¿Y yo qué tengo que hacer ahí? Ahí hacemos trabajos de recreación donde la persona con una actividad recreativa, con un juego determinado, una actividad, seguimos el tema de la actividad de salud mental y entonces me queda más comprendido, lo vivo en carne propia, hago una actividad práctica. Práctica, y entonces ahí eso es parte. Cuando vamos a hogares de ancianos para hacer una tarea de animador, es más difícil porque hay muchas diferencias. Claro. Entonces, lo que tenemos que saber es, todas las vejeces son diferentes, todos tienen distinto tipo de vida y todos han vivido de alguna manera. Entonces, ¿qué haces? Vas a un hogar, entonces miras más o menos el ambiente, las personas que hay y vas interiorizándote en cosas que traigan al momento cosas antiguas. Qué bueno que se recuerde cómo era su barrio, cómo iba a la escuela, qué podemos hacer, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Esa es, ¿por qué animador gerontológico y no un recreador común? Porque la gerontología la tenemos que conocer del punto de vista social para poder trabajar con el otro. Específicamente con ese grupo de personas. Claro, es decir, para poder trabajar con una persona de 80 años, tengo que saber determinadas cosas de la gerontología que tengo que llevarlos a mi tarea, ¿no? Es decir, conocer al otro, no solamente... Y lo bueno, cuando sos viejo y haces esa tarea, que sabés qué es lo que podés hacer y qué no. ¿Qué le va a gustar y qué no le va a gustar también? ¿Qué problema es la soledad? ¿Qué problema es la soledad? ¿Por qué? El problema es la soledad tiene dos términos. O es una soledad elegida porque te gusta vivir en soledad, o una soledad porque tenés todo un mundo que te dejó de lado. La peor etapa que se vivió de la soledad
fue la etapa de la pandemia. Sí. No podía ser que viviéramos encerrados y que no me preguntaran a mí si yo quería salir, agarrarme el COVID o no. Los viejos adentro, los viejos... Yo me acuerdo de que el día que llegué de un encuentro de Chile, de la CEPAL, fue el 13 de marzo del 2020. Justito entraste. Entré ahí y siento el día de que hay que quedarse adentro, es la pandemia, no salgas, no te juntes con otros. Y ahí sentí la necesidad de empezar a pensar en el día después. Y por eso mismo, cuando escribí el libro... ¿Escribiste un libro? Claro, fue pensando el día después. Siempre es nuestro tiempo, se llama el libro. Siempre es nuestro tiempo, es cierto, pero en esa etapa yo me acordaba del primer parlamento que habíamos hecho como red de organizaciones de personas mayores, que lo hicimos en el 2011 y que el actual presidente de la República estaba de presidente de la Cámara de Representantes y me entrega a mí la presidencia de la Cámara para la actividad. Y me dice en su primer discurso, siento por ahí que hay personas mayores que se levantan solos, que viven solos, que pasan el día solos y que terminan solos. Pasan todo el día en soledad. Eso no puede ser. Los hijos tenemos que ver esas cosas. Bien. Hoy no nos recibe. Ahora, Águeda, para ir terminando también en el tiempo que nos queda, hay muchas personas de tu edad que nos están mirando, un poco más, un poco menos. Y hay una pregunta que teníamos por ahí que es ¿cómo tú te imaginabas que ibas a llegar a esta edad y cómo es hoy tu realidad? Pero más allá de eso, quiero preguntarte, tú estás muy bien, tú estás activa, estás entusiasta. ¿Ves lo que me dijiste? Lo primero que decimos, tú estás joven. No, tú estás activa, dije. Estás. Tú estás activa, no, me cuido. Igual estás regia, te digo. Estás joven, estás activa, estás entusiasta. Digo, ¿por dónde va también dejar de preocuparnos tanto sobre qué edad estamos, en qué década de vida, cuánto nos falta, cuánto nos queda, y hacer como otro cálculo, ¿no? Creo que lo primero que tenemos que mirar es una visión distinta. Es decir, ya no somos aquellos viejos de que tenemos necesidades, sino tenemos que estar nosotros valiéndonos por nosotros. Yo creo que es muy importante dejar un mensaje de que todas las personas mayores que estén mirando, a pesar de que la diferencia económica es tremenda y hay mucha gente de bajos recursos que transita con dificultades, igual y a pesar de eso, intégrense a los grupos, intégrense al grupo de teatro, al coro, a la danza, por pertenecer a algo. Tener un círculo de vínculos. A la iglesia, a lo que fuera. No nos damos cuenta la cantidad de años que vivimos después de la jubilación. Otro gran tema. Es así. Águeda, bueno, muchísimas gracias por todo lo que estás haciendo. Bueno, muchas gracias. Realmente no para. No para. Y me encanta que se alce, como le dije, de vocera también de todo este grupo de personas que también necesita visibilidad y para ello necesitamos personas como ella que se arrimen a los programas y que conversen con nosotros para acercarles a ustedes también sus derechos y el conocerlos sobre todas las cosas. Claro que sí. Nos despedimos, doctora Rey. Nos reencontramos el próximo sábado en el 10. El Canal Uruguayo. Ahí está.